cuenta, vas a tener que implicarte en aplicar si realmente querés crear la mente del héroe en ti. Para eso vas a tener que experimentar. Salir del perímetro que el yo te propone, de esa zona de confort. Para recorrer rápidamente lo que venimos ubicando en este instante para ver, acordate, instante para ver, tiempo para comprender y un momento para tomar la conclusión, instante para ver cómo se manifestó y cuál es el suceso que se manifiesta, en un tiempo para comprender cuáles son las causas que generaron eso, y en un instante, en un punto concreto, en un momento, tienes que crear una conclusión con la cual vas a dar respuesta a ese ciclo que trata de repetirse en ti. Dijimos, vamos a tomar la lógica modal, que te dice que algo puede ser posible, imposible, necesario y contingente. Al nacer se hizo posible tu nacimiento, como veíamos aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Aparece un estímulo que te dice, tú estabas en el vientre de la madre y automáticamente se ponen en juego esos procesos naturales que dicen, tú tienes que salir de esa panza. Sí o sí, en algún momento vas a tener que salir, a los 7 meses, 8 meses, 9 meses. Cuando naces te encuentras en un estado de imposibilidad, el bebé está prematuro y ante esa situación ubica como necesario un otro que le sirva como referente y es contingente, lo que llamamos no necesario, qué forma va a tener ese otro. Puede ser que tomes referencias de tu padre, de tu madre, del mundo, es contingente, no es necesario y específicamente de uno o de otro, de concretos, de mamá se toman tales cosas, de papá se toman tales otras. Ahí está la gracia, es que hay un punto de diferenciación. Puedes tomar algunas cosas de tu madre, de tu padre, de la cultura de la cual ellos nacieron, tanto la madre como el padre. Entonces, se hizo posible el nacimiento, automáticamente la posición en la cual el niño se encuentra es de prematuro. Ante el nacimiento de una situación, automáticamente lo que se nos va a repetir a nosotros es ese sentimiento de prematuro, ese sentimiento de que nos faltan cuestiones para alcanzar y hacer posible eso que queremos, y que automáticamente nuestro psiquismo lo que nos va a decir es que necesitamos de otro afuera, que ponga en juego y se ponga en juego a través de su saber, que nos religue a todas esas cuestiones que nos van a permitir la vida. Es contingente quién va a ser esa persona o cómo va a ser la forma de esa persona, y así se hace posible ese resultado. En este instante para ver queremos compartir cómo se fue formando y cuáles fueron esos pasos y subpasos que generaron este círculo y que trata de repetirse constantemente para que te hagas consciente esto que está inconsciente en nosotros. Todos estos pasos fueron inconscientes, quiere decir que se hicieron sin que vos sepas, eso significa inconsciente, y a medida que fue pasando el tiempo fuiste consciente de las cosas que otro quiso que seas consciente. Ahora es hora de hacerte consciente de todas esas cuestiones que realmente te convienen para alcanzar tu estado heroico. El universo, en ese momento de inconsciencia, ese universo del yo, cómo el yo se fue creando, tiene que ver y utiliza dos leyes que son fundamentales. El inconsciente se rige bajo la ley de condensación y desplazamiento. De todos estos pasos que veníamos nombrando y que venimos y vamos a continuar sumando puntos diferenciales de cada uno de estos pasos, vas a detectar que de algunas cosas de mamá, algunas cosas de papá, algunas cosas de la familia, algunas cosas de aquí, el yo fue condensando cuestiones. Las fue mezclando como si fuera un Frankenstein y las desplaza a diferentes lugares. Estos son medios de engaño. Son ese Frankenstein que se creó, llamado el yo, el otro en cada uno de nosotros, se desplaza a distintas zonas y trata de desdibujarse para que tu conciencia no se dé cuenta. Y ese Frankenstein se actúa en el trabajo, se actúa con tu pareja, se actúa en tu familia, se actuará con tus hijos, y se actuará con tus jefes, y así en cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso es necesario saber qué sucedió para que ese Frankenstein se cree, para que esa mente del ego en nosotros se cree, ese hábito automático. Dijimos, acordate que siempre vamos sumando cosas, así que bloquea el yo si te dice, esto ya lo vi, porque vamos sumando cuestiones en esos puntos y siempre hay un factor diferencial. Dijimos que ante el inicio, en esa panza, en ese vientre materno, yo siempre te voy a tratar de hacer el vientre
materno, esa zona de confort ante cualquier inicio, un inicio del día, un inicio de una situación, un inicio de vida, como lo que estamos viendo aquí. Se pone en juego ese mecanismo de conservación, se aprende todo lo que hay que conservar, las primeras referencias. Se da respuesta desde lo inscripto en cada uno de nosotros a nivel de lo biológico, y eso biológico te dice que hay que supervivir, que sos un gen, hay que ganarte un ser y sostenerlo, hay que reproducirte, regenerarte y luego de eso morir. Se instala lo primero que tiene que ver con el tener y el retener, esas cuestiones que nos ayudan a tomar como referencia cuáles son las cosas que hay que tener y que se graban en tu psiquismo automáticamente, y eso tiene que ver con retenga o retén todas esas cuestiones que te son placenteras, que van a hacer que tu psiquismo no esté muy excitado. Aunque parezca que esa persona es un nervioso y vive excitado, en realidad su inconsciente ya desarrolló los mecanismos con el cual regular que no haya un gasto excesivo de energía. Eso tiene que ver con algo que a medida que vas descubriendo que existen causas ocultas que generan todo eso, podés ir develándolo y comprendiendo. Decirte que en ese punto el ser estaba completo, ¿por qué? Porque era un ser más el gran objeto. Se estaba habitando en el lugar de otro, en otro organismo. Ese otro organismo necesario, que era nuestra madre, lo que hacía era abastecernos de todo lo necesario. Los umbrales eran cortitos, o sea, no llegaban a picos altos de excitación, nuestro psiquismo. Si aparecía alguna excitación psíquica, obviamente el bebé era inconsciente, no sabía que eso era hambre. El organismo de otro te daba de comer enseguida, entonces se satisfacía eso, y la palabra satisfacer significa completo. Cada vez que te sentís completo es un intento de volver a este estado, la palabra satisfacción significa eso. Cada vez que sentís placer significa que hay una eliminación de energía que te lleva otra vez a ese estado plato, de excitación mínima. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que aquí se ubica una ley fundamental, una ley que dice que para ocupar un lugar en el otro, o si ocupo un lugar en el otro, me voy a garantizar la libido del otro, me voy a garantizar la atención del otro, y eso es lo que el psiquismo después va a tratar de hacer. Pero llega un momento que aparece un llamado a la aventura, que tiene que ver con una forma que vos no vas a saber, no es necesario que vos sepas cuál, que no podés saber si quizás es una idea que se te ocurre, puede ser un sueño que te venga, si ya estás más avanzado y decidís prestar atención a tus sueños, puede ser algo desde lo biológico que hace de llamado a la aventura, puede ser una fuerza externa a tu piel que hace de llamado a la aventura a través de un heraldo, como llamamos, y que directamente te va a empujar a la acción, que va a limitar el estado anterior que vos tenías de placer y que va a empezar a generar displacer, a separarte de ese estado placentero de excitación mínima, y que automáticamente es una fuerza universal que se va a oponer. Va a aparecer algo que se va a oponer para tratar de conservar este estado, y estímulo destructor empieza a subir excitación, 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 como mostrábamos en videos anteriores, y la única manera que se va a proponer es una resistencia, una resestare, volver a sentarte en el estado que tenías, que es este. Ante esa situación, el medio de resistencia pueden ser lo que llamamos actos fallidos, pueden ser olvidos, deslices en el habla, en la escritura, y esas cuestiones que ya vamos a ir ubicando, que tienen como medios que el psiquismo toma como resistencia. Pero en puntos manifiestos podés tener en cuenta que el odio, la negación de ese suceso que está sucediendo y el rechazo de eso que está pasando forman parte del mecanismo de resistencia. El niño cuando nació se sentía imposibilitado, se sentía prematuro, dependiente, estaba limitado porque realmente la fuerza, esa nueva fuerza, ese nuevo mundo que se llama vida en lo exterior al vientre, lo limitaba, lo amenazaba, sentía que no podía, y lo primero que hizo el psiquismo en ese punto fue detectar que no tenía, que le faltaba el objeto con el cual él era. El objeto con el cual él era, ¿qué es? Ese vientre materno, el lugar con el cual él era, ese punto placentero, ese lugar paradisíaco como que ubicamos, ahora le falta.
Detecta que lo que le está faltando en ese vientre, fuera de la barriga, ese psiquismo inconsciente, lo detecta que es un ser. Y dice, se instala la ley de, si no tengo, entonces no puedo, si no tengo ese objeto con el cual poder, entonces me muero. Y como eso va en contra de uno de los resultados que tiene lo biológico y eso por lo cual estamos aquí, se empiezan a poner en juego mecanismos de supervivencia. Se empiezan a poner en juego lo que tiene que ver con leyes filogenéticas, eso que está en la especie en cada uno de nosotros y que todos lo compartimos, y que tiene que ver con ese punto de moral, de costumbre y de lo que se considera justo en ese momento, pero del lado de lo biológico, del lado de lo automático. Cuando el niño está en una situación o el niño estaba en aquella situación de falta de poder, de falla, de incapacidad, de cuestiones que no le van a permitir valerse por sí mismo, automáticamente se desarrolla un punto que tiene que ver con un a dónde. Se dirige a un objeto necesario que tiene que ver con el otro. Para diferenciarse de ese estado, para separarse de ese estado, va a buscar a un otro afuera como referente. Decíamos que eso pone en juego la ley de sincronicidad, que dice que si quiero poder ser, entonces querré otro ser. Y eso nos muestra que el amor conveniente está en nosotros, pero que muchas veces está limitado. Es conveniente amar a tal cuestión, a tal persona, que nos conviene porque así podemos alcanzar nuestro resultado. Lo que pasa que el ejercicio de amar debe uno entrenarse y eso es entrenamiento heroico. ¿Qué es lo que busca el psiquismo afuera? Busca algo que está ligado a los referentes que trae de vidas anteriores, a los referentes filogenéticos también, que tiene que ver con un imago, un arquetipo inconsciente que está en cada uno de nosotros. Ese otro afuera debe reunir las características que este imago perfecto muestra, este imago que le promete completud a ese psiquismo. Dice, si yo soy como este, entonces me voy a sentir completo. Y si estoy completo, automáticamente podré sentir lo que tenía en este lugar, en esta barriga. A ese se le vamos a suponer un saber ¿qué? Un saber completo, un saber de satisfacción, un saber de qué es lo que tengo que hacer para volver a ese estado o al menos acercarme. Todas esas cuestiones son las que se transfieren en ese punto, las que se desplazan al otro. Aquí acordate que decíamos, está el arquetipo, se pone en juego un arquetipo científico, pero exotérico, que tiene que ver con la direccionalidad que va a buscar ese psiquismo de saber de ese objeto que está afuera, sea tu madre, tu padre, luego lo podés ver que tiene que ver con el saber de algún suceso en el universo, el saber en alguna galaxia, el saber en la fisiología, el saber de cualquier objeto que esté externo. Lo que pasa es que lo que falta es ese puente sacerdotal, ese pontífice, ese científico esotérico que le dice al yo que existen leyes universales como las de correspondencia, que si tú quieres saber de ese universo que se está poniendo en juego y de esos puntos manifiestos en esos fenómenos, a la vez, como no estás dividido de eso, puedes aprender de ti mismo. Eso es lo que te está mostrando como efecto observador. ¿Qué es lo que se va a poner en juego aquí? Que la forma de ese otro, como decíamos recién, es contingente. Es contingente, ese otro funciona como un oráculo. Lo único que se va a poner en juego es la percepción de diferencia. La diferencia entre lo que el niño es y lo que fue o lo que es ese otro referencial. La incompletud del niño siempre va a buscar como punto diferencial a un otro diferencial. A alguien que tenga lo que él en ese momento no tiene para entonces hacer posible ese retorno al estado anterior. Dijimos que ese otro se transforma en nuestro psiquismo en un gran otro, en un referente que tiene como punto de resultado lo que al ego le interesa. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un ahorro necesario, un cortocircuito. Por eso un ejemplo de esto puede ser, si tú quieres alcanzar más clientes, te es imposible porque ahora no los tienes, automáticamente vas a ver que un común denominador de la gente te va a decir que lo necesario es hacer publicidad.
la forma en la que haces publicidad es contingente, porque lo puedes hacer a través de flyers, por internet, pero fíjate cómo este punto está mecanizado en nosotros y que tiene que ver con ese punto de ahorro. A la gente usualmente no se le ocurre pensar en otra cosa en esa situación que no sea hacer publicidad. ¿Por qué? Porque desde afuera se lo dijeron. Existen otros mecanismos que tienen que ver con no la publicidad que el afuera te dice, sino con el boca a boca, por ejemplo, y que como es largo y es un largo circuito y tenés que trabajar bien y todas esas cosas le provocan mucho gasto energético, automáticamente te dice eso no es importante, eso no es necesario. Por eso el héroe sabe que tiene que ir por esos caminos, para que se ponga y se entable ese combate interno para hacer que el ego se ponga a favor del héroe. Dijimos, entramos en las partes más diferenciales a partir de ahora, que vamos sumando contenido, que ese gran otro lo que le promete a este niño prematuro, a ese psiquismo inconsciente, es un saber. Ese saber se va a transformar en una verdad. Y esa verdad le va a dar forma a su esencia. Dijimos que esencia viene desde el latín y significa el ser. El saber, la verdad, el logos que el otro afuera le vaya diciendo de lo que es y de lo que no es el mundo, va a determinar su ser. Ese ser, a su vez, va a formar en su psiquismo una cuestión que tiene que ver con lo simbólico. Y eso estamos nombrando con el mito. El mito que cada uno que tenemos, que cada uno de nosotros hemos desarrollado para vaciarnos de ese mito a través de la aventura del héroe, le da una posición a ese sujeto, a ese psiquismo que se formó. Le da un lugar en el mundo. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder a partir de esto? Se desarrolla en ese psiquismo un plan. Estrategias, que las estrategias tienen que ver con objetos a los cuales ese psiquismo, según el mito que tiene, se va a dirigir. Tácticas, que significan los cómo lo va a hacer, y que eso a su vez desarrolla lo que los griegos nombraron como método. La palabra met, que significa objeto, meta, objeto que está más allá, y odos, los caminos a través de los cuales el mito determina el método o el método determina el mito. El mito que sigue toda esa familia determina el método de pensamiento de esa persona, pero a la vez si esa persona decide cambiar de mito va a necesitar un método que te conviene, que el método con el cual la vida crea vida, es el método triuno entrenética. ¿Y por qué en triuno entrenética? Porque ese método a su vez que el gran otro nos pasa tiene que ver con las enseñanzas que te van a dar. Enseñanza significa señalar, enseña a través del dedo, que tiene que ver con esa raíz etimológica de nuestros antepasados ponían las palabras así, donde nos van a mostrar cuáles son las cosas que son justas y cuáles son las cosas que no son justas. Si tienes un hijo, entonces lo justo es que lo cuides. Si tienes una familia, entonces lo justo es que la protejas. Si tienes una mujer, lo justo es que no te vayas con otra, y cuando se rompe este punto, empieza a tambalear todo eso que llamamos ética y moral. La moral significa la costumbre que tenemos, las costumbres que se desarrollan a través de esos puntos que llamamos justicias, de esas leyes judiciales que están en nuestra cabeza y a las cuales se tiene que aplicar ética. La ética es la filosofía que estudia la moral, es un ejercicio, es ese decir y hacer, ese obrar conforme al deseo, según ubica el psicoanálisis lacaniano. Obrar conforme al deseo, porque en esa aventura vas a poder descubrir todos esos hábitos morales, esas leyes de justicia que hacen que reacciones y des tales respuestas y que quizás tu realidad no es la que tú quieres, pero todo eso pertenece a un gran otro en ti. Eso va a determinar el comportamiento y está marcado por arquetipos inconscientes, por arquetipos de víctima, de verdugo y de salvador. Todas esas faltas a la moral van a dar respuestas y van a activar estos arquetipos. Pueden activar las respuestas desde la víctima, desde el verdugo o desde lo que se llama el salvador, desde la víctima, el perseguidor o el salvador. Pero lo más importante es esto, que lo que el gran otro encierra tiene que ver con saberes, verdades que determinan el ser, marcan un mito
ese mito marca un método y ese método determina un plan para sostener lo que es justo, lo que tiene que ver con la moral, las costumbres honrosas, honoríficas, que van a hacer que ese yo pueda ser aceptado en la sociedad. Y a eso va a tener que aplicar la ética. Y la ética como ejercicio funciona el decir y hacer. El decir y hacer, ¿qué cosa? Lo que el gran otro le dice, esa voz de la cabeza. Lo que esa voz de la cabeza le dice, ese gran otro marca todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con este plan, y el yo lo único que hace es ejecutar eso. Existe el yo conservador, el yo destructor y el yo creador, que vas a tener que aprender a estudiar y tiene que ver con esos arquetipos. Dijimos que en ese punto, ese niño que no podía se hace objeto, y se hace objeto o toma como objeto a un otro afuera, pero que al final, de tanto tomarlo como referencia, termina estando sujeto a ese otro, porque se le vuelve necesario. Sujeto en ese sentido, ¿viste cuando tenés un boli en la mano? O sea, el sujeto ahí es la mano y el objeto es el boli. En este caso, de tanto mirar al otro para aprender cuestiones, lo que sucede es que si después se transforma en objeto del otro, porque lo que sucede ahí es que sin el otro no puede vivir, y eso es lo que suele suceder en los patrones de comportamiento, con cuestiones que van juntas con lo que portamos, es esa mochila nuestros comportamientos, de todas esas cosas que nos enseñaron, que vienen de atrás, que vienen de un pasado que trata de instalarse constantemente, a lo cual el yo se hace sujeto, el ego tiene que aprender a vaciarse de esa mochila. Dijimos que ese otro afuera ayuda a ocupar un lugar en el mundo a ese nuevo ser que nació, moldeado por otro, humano. Acordate que humus es barro que otro le dio forma, etimológicamente, pero que el yo trata de no romper esa forma porque así ya se acostumbró, ya sabe lo que le va a suceder y lo que no le va a suceder, ya sabe todas esas cuestiones que en el mundo le van a permitir seguir sintiéndose seguro, gastar menos energía en el universo y tener garantías de supervivencia. El psiquismo en aquel momento pone en juego un plan. Primero lo ve al otro como completo, pero después se da cuenta de que ese otro desea cosas, espera cosas de ese niño que nació. Ese otro afuera, dijimos, pueden ser los padres, son nuestros primeros referentes, que ponen expectativas en nosotros, aún estando nosotros en la panza. Expectativas, cosas que el otro espera de nosotros, que el infante cuando sea más adulto, cuando crezca, que el infante sea tal cual esas expectativas ellos pusieron. Por ejemplo, espero que sea futbolista, espero que sea abogado, o seguramente va a tener tus ojos, y bla, 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 bla. Un montón de historietas que están captadas por ese niño, que aún estando en la panza, siguen clavando y generando huellas en ese psiquismo, por más inconsciente que sea. Se provoca en este punto lo que llamamos una instancia, una segunda instancia, donde se identifica lo que al otro le falta. Ya no lo vemos al otro como un arquetipo perfecto, sino que también algo le falta. Y le falta en el sentido de que si no le faltara algo, no desearía que nosotros fuéramos de tal manera, o no desearía él, no sería una persona deseante. Lo que se pone en juego aquí es que el niño ya deja de verlo tan perfecto al otro, tan completo, sino que después de haberlo idealizado como lo idealiza, se da cuenta de que algo le falta a ese. Entonces dice, si yo me convierto en ese objeto que al otro le falta, entonces gano un lugar en el otro. Gano un lugar en el otro y ese otro me va a sostener, me va a cuidar, me va a investir de líbido, me va a dar lo que yo necesito, se va a convertir en esa teta nutricia, en esa madre nutricia, en ese vientre protector. Porque en ese punto, ¿qué es lo que sucede? Existe una ley universal, que esto lo vas a poder ver en todo, que es que el universo no soporta la falta. El universo funciona como ese gran oráculo, por eso anteriormente se dibujaba a las diosas nutricias con esa gran teta, dando de beber y nutriendo a sus seres humanos,
que los abastecen, y eso representa el mundo espiritual, como ese mundo espiritual, según lo que vos hayas puesto en tu mundo psíquico y mental, te va trayendo las casualidades, las señales, los objetos con los cuales lograr la satisfacción, completarte. Pero el secreto ¿cuál es? Es que siempre algo te va a faltar. Pero eso también a su vez, en vez de ser algo terrorífico como lo es para el ego en ti, puede ser una oportunidad para conectarte constantemente a lo espiritual, a esa gran teta que te va a traer lo que vos necesitas para alcanzar tu resultado, a esa gran madre tierra, a ese gran padre sol, a esos que están ahí y que hacen que todo este movimiento que tiene que ver de vos con respecto a tus resultados, a tus metas, trabajen en comunidad, que une lo matriz, lo material con ese punto espiritual. Todo esto es un proceso inconsciente, como decíamos recién, de no elección. La palabra elección es muy importante, porque la enseñanza que estamos transmitiendo tiene que ver con la enseñanza hermética. Esa enseñanza que solamente se le enseñaba a quienes habían hecho un rito iniciático, un ritual de muerte, que querían ir más allá de lo que lo genético le proponía. Esas personas eran transformadas en lo que se llaman los elite, eran entrenadas elitmente. Pero la palabra elite esconde un grandísimo secreto que es necesario compartir, porque el héroe lo debe saber. La palabra elite significa elegido, y la palabra elegido a su vez nos viene del latín y nos dice que significa ex legere. Solo vas a poder alcanzar el conocimiento de las leyes herméticas que solo se le enseñaban a los elegidos cuando aprendas a ex legere, ponerte por fuera y leer las situaciones para ver lo similar en lo diferente y lo diferente en lo similar, para que puedas así aplicar todos esos principios universales que generaron ese suceso, pero ahora a favor de lo que el héroe quiere. Hay un punto fundamental cuando el niño conoce y reconoce que al otro le falta algo y que él ahí tiene una posibilidad, lee que al otro le falta algo, que el otro necesita de algo también, que no está completo totalmente y que él a través de convertirse en el objeto de ese otro se puede ganar una posición, tal cual aquí. Se pone en juego lo que se llama el proceso de identificación y la creación de un ideal, que está conectado con lo que se llama el imago, ese imago perfecto, ese imago de Dios divino, todopoderoso, omnipotente, al cual el niño se identifica, un otro necesario, y se identifica a cuestiones contingentes, a cuestiones principalmente que el inconsciente del niño concibe como diferenciales, factores diferenciales que le van a permitir desarrollar eso que se llama la personalidad, que el mundo lo reconozca, que esa tribu lo reconozca. Dijimos que esa identificación siempre va a estar ligada a lo que es el deseo de ser el objeto del otro, lo que el otro desea, de ser eso que completa al otro, de ser eso que satisface al otro. Si satisface al otro, yo me siento completo. Eso lo podés vivenciar. Si vendés un producto, vendés tu producto y vos ves que la otra persona dice qué bien me siento por haber adquirido tu producto, automáticamente el yo lo que se siente en ese punto es excepcional, se siente que ha hecho bien, que ha obrado bien. Eso es un punto automático, pero que verás que el héroe también debe considerar eso porque es una ilusión del yo. Ni una cosa ni la otra, ni lo más bajo ni lo más alto. El héroe debe crear sus planes, sus metas, sus pasos, teniendo en cuenta algo que es importante, que tiene que ver con la integración en los registros, los tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real, que ya lo recorreremos aquí. Ser el objeto que el otro demanda, hay una diferencia entre ser, entre el deseo y lo que se demanda. Uno desea un ser, uno entra a la universidad porque quiere ser dentista, y después demandarán distintos objetos con los cuales si lo tienes, entonces serás considerado dentista. Por ejemplo, el título
o en algún momento lo puedes ver y comprobar en eso que nos venden como arquetipos y modelos del mundo actual, que tiene que ver con que si tienes dinero, entonces eres alguien poderoso, entonces la gente siempre demandará tener más dinero para ser poderoso, porque si tiene poderoso le prometen una serie, tendrá la chica, tendrá el coche y todo eso que entran dentro de las 4 cosas que se acaban en el universo del yo. El objeto que otorga un ser al otro, un lugar al otro, es principalmente lo que tenemos que entender aquí, es que siempre lo que se va a buscar es ser deseo del otro, estar en el deseo del otro, ser como el otro es, ser como mamá, ser como papá, ser como el hermano, ser como ese ídolo jugador de fútbol que me encanta cómo hace y que después tratamos de imitarlo y caemos a la frustración porque vos no podés jugar como el otro, pero sí podés jugar al fútbol y hacerlo lo mejor posible como tú lo puedes hacer, y eso ya te hace excepcional y te hace distinto a cualquier otro ser humano que haya nacido antes. Esto es lo que se va a poner en juego en cada uno de nosotros automáticamente, y que el héroe debe prestar atención, porque lo más importante para que el héroe sea héroe es haber alcanzado una posición distinta desde la cual pensarse a sí mismo, pensar la realidad y pensar el universo. Posición triuno, que tiene que ver con esto que va a determinar la posición como resultado de todos estos procesos automáticos, lo que llamamos la posición del héroe o la posición del yo. Y aquí, como conclusión, me gustaría compartirte para desargumentar a ese yo que se piensa que estas cosas no pueden ser así, y que cómo voy a aprender de mí mismo y cómo el universo va a estar en mí. O sea, primero quiere lo excepcional y después lo rechaza, lo reniega. Pero si vemos todos estos procesos, que los podés estudiar vos por tu cuenta también, es fácil ubicar que si nacimos sin forma y no teníamos forma, ese inconsciente no tenía forma, si nací sin forma de ser y luego copié a otro y en mí quedaron escritos todas las cosas que ese otro es, entonces mi forma de ser es de otro, no es mía. Es un Frankenstein, como dijimos recién, y unimos nuevamente, que está condensado y que trata de desplazarse a las distintas áreas de tu vida, pero que el héroe debe aprender cuáles son las estrategias a favor, o estrategias de poder, estrategias de no poder, tácticas, cuestiones con las cuales se enciende ese Frankenstein para que vos te puedas subir arriba y puedas hacer que eso te lleve a ti y no vos seguir llevándolo y desplazándolo por este universo. Lo más importante es que esa posición desde la cual ese punto en partida se va a tratar de reproducir constantemente, y eso tiene que ver con un punto de falla que el héroe debe tener que ubicar constantemente. Ya de esto ubicaremos cuestiones en el próximo vídeo. Deseo haberte aportado y que lo hayas disfrutado principalmente. Esto tiene que ver contigo y con la ley de correspondencia. El macrouniverso en el microuniverso, en tu mapa mental.